El día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es el melanoma maligno. El equipo está integrado por Bello Cepeda Axel, Hernández González Dafne Lisa y Pérez Hernández y Ana Laura. Para introducir un poco el tema, vamos a conocer su definición del melanoma maligno. Este se va a considerar como una neoplasia de células productoras de pigmento cutáneo, es decir, de los melanocitos. En general, lo vamos a considerar como un tipo de cáncer de piel, ya que al entrar a este tema del cáncer de piel, podemos encontrarnos de dos tipos, el tipo melanocito y el tipo no melanocito. En este vamos a encontrar algunos ejemplos como lo que es el epidermoide, el vasocelular, el escamoso y entre otros. Y del tipo melanocito, el melanoma maligno pues es el que encorona este tipo de neoplasia. Se menciona que este es el tipo más agresivo de cáncer de piel que puede existir. Vamos a tener que en cuanto a epidemiología, de Global Cancer Observatory o GloboCan en su reporte de 2022 a 2024 reportó 331.722 nuevos casos por melanoma, ocupando el puesto 17 de incidencia de todos los tipos de cáncer. A su vez también reportó 58.667 muertes por melanoma, en donde ocupa el puesto 22 de muertes provocadas por cáncer. Bueno, a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Cancerología, representa el 4% de todos los tumores malignos, 1.3% de incidencia total de pacientes con cáncer. Y bueno, vamos a tener que el melanoma representó 2.198 nuevos casos y 833 defunciones. Vamos a tener que también en México el subtipo más frecuente va a ser el melanoma lentiginoso acral y va a afectar más al sexo masculino. Bueno, vamos a tener que la clínica de melanoma del INCAN reportó un aumento del melanoma y un dato muy preocupante que es una evolución de casi el 500% en los últimos años. A continuación vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Va a estar dividido en 5, que son los más conocidos: la radiación ultravioleta, el fenotipo, el nevus, los antecedentes personales y familiares, la inmunosupresión, que pues a continuación vamos a hablar más específicamente de cada uno de ellos. La radiación ultravioleta. Existe cierta evidencia la cual es suficiente para afirmar que la radiación ultravioleta es un factor de riesgo para padecer un melanoma. Su incidencia es mayor en las zonas ecuatoriales, donde la radiación ultravioleta B es más intensa y disminuye a medida que las latitudes están más alejadas del ecuador. El melanoma se asocia pues a una historia de exposición intermitente o intensa al sol, y ocurre más frecuente en las áreas que pues van a estar expuestas a este, como es la espalda en los hombres y las piernas en las mujeres. Sin embargo, cuando la exposición es de forma crónica, puede contribuir al desarrollo de melanomas en zonas como cabeza y cuello, como lo podemos encontrar muy comúnmente en las personas que se dedican a la agricultura o a los choferes de camiones. La OMS también clasificó a la radiación ultravioleta de las cabinas de bronceado como un alto carcinógeno, por lo cual es importante evitar las cabinas de bronceado. Otro factor de riesgo es el fenotipo, ya que pues el melanoma es más frecuente en individuos de raza caucásica, de piel blanca con pecas, ojos claros y pelo rubio. Y también hay que hablar, obviamente, pues del nevus. Los nevus típicos o comunes miden al menos 5 milímetros de diámetro. Su color es marrón, uniforme y sus bordes están bien definidos. La mayoría se encuentra en zonas fotoexpuestas. Y pues estos pueden ser precursores del melanoma. Los nevus melanocíticos congénitos están presentes al nacer o aparecen en el periodo neonatal.
La forma gigante presenta un elevado riesgo de malignización, ya que el principal factor de riesgo de transformación en melanoma es el tamaño. En el caso de los pequeños, el mayor indicador de riesgo es su número. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo en los antecedentes personales y familiares, y aquí es importante tocar varios puntos. El principal, cuando hablamos de los antecedentes personales, el principal causante es un melanoma previo, que se asocia pues a un mayor riesgo de desarrollar un segundo melanoma primario. Se estima que alrededor del 10% de los pacientes con melanoma tienen antecedentes familiares de la enfermedad, pero pues no en todos los casos son hereditarios. En algunos casos pues se trata de agregaciones familiares de casos esporádicos, debido pues a una elevada exposición del sol, o pues a que el fenotipo cutáneo pues es demasiado susceptible para desarrollar un melanoma. Existen casos familiares de melanoma donde pues se les denomina síndrome del melanoma familiar, que pues este va a ser transmitido con herencia dominante con penetración incompleta. Esto pues por lo regular son pacientes más jóvenes de lo habitual y pues con mayor frecuencia de múltiples tumores. También hay otro punto a destacar, es que si se tiene un familiar de primer grado con melanoma, se incrementa el riesgo de padecerlo de 2 o 3 veces respecto a la población en general. Otro factor de riesgo es la inmunosupresión, que pues en los estados de inmunosupresión pues van a aumentar el riesgo de padecer un melanoma maligno. Ya puede ser una inmunosupresión dada por unos portadores de trasplantes o por alguna inmunodeficiencia. Bueno, en cuanto al origen celular y tisular, vamos a tener que el melanoma se origina de la transformación y proliferación clonal de un melanocito. Son diversos los factores de riesgo que se van a conjuntar para provocar el melanoma, pero uno de los más estudiados y el que vamos a mencionar para este caso va a ser el UVB, que es uno de los principales, y en este caso debe de ser una radiación UVB puntual y extensa, que va a provocar un efecto deleterio en la síntesis y reparación del ADN, que a su vez va a provocar la proliferación de melanocitos atípicos, específicamente en un foco de unión dermoepidérmico, que va a invadir progresivamente la epidermis y dermis. Bueno, vamos a tener que en cuanto a la clasificación va a haber 5 subtipos principales, que en este caso va a ser el melanoma de extensión superficial, el tipo más común, que va a ser más frecuente en las mujeres y va a representar pues el mayor porcentaje, que pues es el 70% de todos los melanomas. Su ubicación pues realmente puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero tiene una predilección por extremidades inferiores y tronco. Su crecimiento va a ser lento. La lesión pues va a ser característicamente plana con áreas elevadas, tonos múltiples, entre ellos el café, negro, azul, rojo o gris. En la imagen del lado derecho vamos a tener una lesión tumoral heterocrómica de crecimiento centrífugo con áreas blanquecinas y atróficas de regresión en la parte central, que pues va a corresponder a un melanoma de extensión superficial. Bueno, también vamos a tener el más agresivo, que va a ser el melanoma nodular. En este, pues vamos a tener que es más frecuente en mujeres y es el que más aparece de nuevo, es decir, en pieles aparentemente sanas. Va a representar el 10 al 15%, el 10 al 15%, es decir, el porcentaje más bajo de todos los melanomas. Su ubicación, pues realmente puede ser igualmente cualquiera, pero va a tener, pues, predilección por tronco, cabeza y cuello. El crecimiento, pues, va a ser muy rápido en meses, va a provocar metástasis, es decir, que por eso es que se le denomina que es el más agresivo. Su lesión va a ser papulonodular, polipoides y ulceradas con tonos azul negruzco o marrón rojizo. Bueno, vamos a tener también el de mejor pronóstico, que va a ser el melanoma lentigo maligno.
En este caso va a ser más frecuente en mujeres, va a representar del 5 al 15% de todos los melanomas. Su ubicación pues va a ser específicamente en áreas expuestas al sol, sobre todo en cabeza y cuello. El crecimiento pues va a ser lento en muchos años, se han reportado casos de a 20 años de evolución, entonces pues es por ello que se le denomina el de mejor pronóstico. La lesión pues característicamente va a ser pigmentada, plana, con áreas focales sobrelevantadas, así como frecuentes áreas de hipopigmentación. Bueno, vamos a tener también el de peor pronóstico, que es el melanoma lenticuacral, que como recordarán es el que más frecuentemente se presenta en México. Este va a ser ligeramente predominante en mujeres, va a representar solo el 5% de todos los melanomas. Su ubicación pues es característicamente más presente en palmas, plantas, así como regiones peri y subunguiales. Va a tener característicamente positivo al signo de Hutchinson. Este se caracteriza por una pigmentación de la piel que rodea la uña. Y también vamos a ver que en algunos casos también, junto con el signo de Hutchinson, se caracteriza por la melanoniquia, que es la pigmentación negro-amarronada en el plato unguial como una banda pigmentada. La lesión característica de esta va a ser la lesión macular con pápulas o nódulos focales en tonos café, negro y azul. Bueno, también vamos a tener un quinto subtipo que en algunos libros no se menciona, pero bueno, este tipo va a representar aproximadamente el 5%. Va a ser pues difícil de diagnosticar porque pues al ser amelanótico pues carece de pigmento. Estas lesiones van a ser característicamente maculopapulosas nodulares, ulceradas y generalmente eritematosas, más o menos queratóxicas. Como les mencioné, pues este es de muy difícil diagnóstico debido a que es amelanótico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los oncogenes y de los genes supresores del melanoma maligno. Se menciona en mucha fuente de información que va a haber mutaciones en el gen de supresión tumoral o también conocido como oncogen CDKN2A. Este, como tal, va a ser un inhibidor de las sinasas dependientes de ciclina 2A, que va a estar ubicado en el cromosoma 9 y en la banda P21.3 en los seres humanos. Este gen va a producir una proteína llamada P16INK4A. Esta en general lo que va a hacer es la proteína que va a regular el ciclo celular de los melanocitos, por lo que va a ser el control de cómo es que se van a dividir y replicar en los melanocitos. Por lo tanto, si esta proteína está alterada, porque pues este gen está mutado, obviamente va a hacer que entonces no exista una correcta división ni replicación de los melanocitos. Entonces con esto podemos decir que una mutación en este gen va a hacer que deje de funcionar como se debería y por lo tanto se menciona también que una mutación hacia esto pues no como tal es significado a cáncer de piel, simplemente va a ser un factor muy alto para que pues seamos propensos a este tipo de cáncer. Pero existe obviamente más factores como son los ambientales que ya se mencionaron con anterioridad y de los principales y de los que podemos destacar va a ser la exposición que tengamos a lo que es los rayos ultravioleta y pues una serie de factores son los que nos va a tener la disponibilidad y la propensión a tener este tipo de melanoma maligno. También se menciona de estudios en los cuales refiere que en 39% de las familias que tienen esta mutación en este gen va a existir o es mayor propensión a padecerlo. Pero no solamente se ha quedado en este estudio, se ha detectado en más estudios que las 18 familias que fueron testeadas que tienen esta mutación y que aparte tienen 3 familiares de primer grado o más familiares que estén afectados en la mutación de este gen, solamente de las 18 familias una cuenta como tal la expresión del melanoma, por lo que entonces nos indican que no solamente la mutación del gen CDKN2A pues va a ser como la absoluta para decir que es cáncer de piel, ya que se han identificado pues nuevos varios candidatos a oncogen como lo que es el MAPK12 o también llamada proteína sinasa 1 activada por mitógenos
o el ERBB4, o también considerada como proteína tirosina sinasa receptora 4, y entre otras proteínas que van a hacer pues una propensión a que existe este tipo de melanoma, pero actualmente aún siguen estando en investigación. E incluso hay algunas variantes genéticas que también van a estar asociadas a un aumento del riesgo del melanoma, como de las cuales encontramos el receptor de melanocortina 1 o MC1R, que como tal este va a ser el que codifica el receptor de la hormona estimulante de melanocortina. Este gen va a influir en el color de la piel y en el riesgo de padecer cáncer. También otro receptor como es la sinasa dependiente de ciclina 4, CDK4 y entre otras proteínas y receptores que van a estar pues alteradas y que van a ser un factor, pues factores importantes que van a ser también una mayor propensión a este tipo de cáncer. A continuación vamos a hablar acerca del cuadro clínico. En el 70% de los casos, el primer signo es el cambio de las características del nebus preexistente. Frecuentemente cambia de color, se hace más abigarrado, aumenta de tamaño y en ocasiones se hace pruriginoso. En las fases más avanzadas puede aparecer sangrado y ulceración. Hay que usar los 5 signos de alarma del desarrollo de un melanoma, que pues es la A de asimetría, la B de bordes imprecisos, la C de color cambiante, la D de diámetro superior a 6 milímetros y la E de elevaciones papulosas en la superficie del nebus, que pues más adelante vamos a hablar con mayor precisión de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, también vamos a tener que la invasión linfática puede provocar la aparición de lesiones satélites, que pues son formaciones similares en morfología al tumor primario y que pues característicamente se van a encontrar a menos de 2 centímetros de este. Continuando con la parte de diagnóstico, vamos a entrar en cabida que los antecedentes familiares va a ser un rubro muy importante, ya que se menciona que si existe la presencia de 3 o más familiares de primer grado que pues tengan este tipo de padecimiento, que es el melanoma maligno, y al paciente, que es una nueva generación, tiene algún cambio de coloración anómalo, pues es común que sea de sospecha médica. El otro rubro que es importante es la exploración física. En esta evaluación, pues se va a identificar esta lesión cutánea pigmentada a partir de los criterios morfológicos del ABCDE, que van a ser útiles, sí, pero no van a ser en definitivamente absoluto. En este apartado, lo que vamos a identificar es la presencia de asimetría, los bordes irregulares, el color que no es homogéneo, el diámetro y la evolución que presenta esta lesión. Un hallazgo clínico asociado al melanoma, es el signo del patito feo. Este se va a referir a un lunar que va a ser pues algo feo, de apariencia fea, grotesca e inusual. Y se menciona que es una mayor probabilidad a que sea melanoma. El ABCDE en un melanoma maligno se va a ver de esta forma. Va a ser asimétrico, es decir, una mitad de la lesión no va a ser igual a la otra. Los bordes van a ser irregulares porque vamos a encontrar que presentan muescas o hendiduras. El color no va a ser homogéneo, sino heterogéneo. Va a haber una mezcla entre un color blanquecino, colores pardos o negruzcos, y se menciona que la decoloración rojiza, blanca o azul pues va a ser particularmente de carácter preocupante. El diámetro va a superar los 6 milímetros y la evolución va a ser cualquier cambio característico de forma clínica en la lesión que presenta el paciente, ya sea por él mismo o por el médico. A comparación de un lunar benigno que va a ser simétrico, eh, porque va a estar redondo y simétrico. Su borde va a ser irregular, pues no va a presentar este tipo de
irregularidades en los bordes. El color pues va a ser un color homogéneo, ya sea que este tipo de lunarcito sea negro, completamente va a ser negro, o va a ser cafecito. En el diámetro va a ser menor de 6 milímetros y la evolución realmente no va a haber como algún tema particular en la evolución porque se va a mantener igual. Bueno, ahora que ya se ha identificado que es una sospecha de melanoma maligno, el siguiente paso que se debe de hacer es la biopsia. Esta se va a mandar cuando obviamente tengamos en consideración que esta lesión pigmentada pues cambia de color, de tamaño y de forma. Existe la primera biopsia de tipo excisional con márgenes definidos. Esta como tal se va a realizar en una biopsia a todo el tumor y va a ser retirado. Cuando esta no se puede realizar, se va a mandar a hacer una biopsia de tipo incisional. Esta solamente va a requerir que una parte del tumor sea retirado quirúrgicamente. Bueno, ahora que se manda con el patólogo, él va a analizar lo que sería el patrón de crecimiento, que obviamente va a estar alterado, el espesor, es decir, que tanto ha penetrado este melanoma, la presencia de mitosis, que también va a estar alterada, los estados de los márgenes del tumor y también el nivel de invasión o considerado como los niveles de Clark. Ahora que ya se cuenta con la biopsia, el siguiente paso es la estadificación. Se toma en cuenta la escala de Breslow, que es el espesor que tiene el tumor, y se menciona que entre más grueso sea el tumor, es más probable que se disemine. Podemos encontrar desde que este tipo de neoplasia es in situ hasta que existe un espesor de mayor de 4 milímetros. En este, pues ya la probabilidad de la diseminación es demasiado alta. El siguiente escala que podemos encontrar son los niveles de Clark. En este, pues nos menciona que en un nivel 1, pues el tumor se encuentra confinado en la epidermis. Un nivel 2, pues ya va a atravesar la unión dermoepidérmica, es decir, en el dermis papilar. Y en un nivel 3, el tumor pues ya va a ocupar toda la dermis papilar. En un nivel 4, el tumor infiltra la dermis reticular y en un tumor 5 va a haber una invasión a la dermis profunda y incluso lo que es el tejido celular subcutáneo. Bueno, ahora la otra clasificación y aquí la American Joint Cancer Commission utiliza la clasificación TMN, el cual pues la T va a ser identificado por el grosor micrométrico de lo que nos va a dar la escala de Breslow, la N es el número de ganglios afectados y la M la localización. En este pues lo que nos va a clasificar los estadios que se encuentran los pacientes. Un paciente en estadio 1 y 2 se menciona que es un paciente con enfermedad localizada. Un paciente con enfermedad con estadio 3 va a ser un paciente con enfermedad ganglionar regional. Y un estadio 4 nos indica que el paciente ya tiene una metástasis a distancia. También dentro de estos podemos hacer una biopsia en lo que es el ganglio centinela y este va a mejorar la supervivencia en los pacientes que pues ya tengan una micrometástasis a nivel ganglionar. Y bueno, ya por último va a ser los estudios de laboratorio y gabinete para aquellas personas que podamos comparar su evolución e incluso esto nos va a ayudar a detectar ciertas recidivas que puedan tener estos pacientes e incluso si puede haber un signo de metástasis ocultas. Y ya por último, en la parte de diagnóstico vamos a encontrar los diagnósticos diferenciales. Si bien estos cambios de coloraciones se pueden confundir, es importante que ya con la biopsia y con las características antes mencionadas, pues se lleve una atención oportuna en dado caso de que es un melanoma maligno. Entre algunas otras que podemos pues confundir
o pues no puede ser tan claro, va a ser el lentigo simple, que es la primera imagen. El lentigo solar, que va a ser pues común en pacientes que están muy expuestos al sol, como en campesinos. El nevo azul, que se va a confundir con algunas coloraciones anormales que existen en el melanoma, los hemangiomas y sobre todo lo que es el carcinoma vasocelular pigmentado, y entre muchas otras patologías, las cuales nos pueden referir una alteración en lo que es la coloración de la piel, pero que no necesariamente es melanoma maligno. A continuación hablaré acerca del tratamiento. La cirugía es el tratamiento de elección de la enfermedad y consiste en la resección del tumor primario y la biopsia del ganglio centinela o disección de los ganglios regionales metastásicos. En la imagen podemos observar la técnica del ganglio centinela. La lesión del melanoma se extirpa y sobre la cicatriz se inyecta azul de metileno, localizándose mediante una sonda especial, mostrando pigmentación el ganglio en el que drena esa zona anatómica, y procediendo a la extirpación posterior. En el último paso se realiza un examen histológico del ganglio para comprobar si hay diseminación metastásica. Entonces, dando un serio recuento, se debe realizar una extracción del melanoma amplia con márgenes en la superficie adecuados que varían en su función del tamaño del tumor, de 0.5 centímetros para los melanomas in situ, 1 centímetro si el espesor del melanoma es menor a 1 milímetro y de 2 centímetros si el espesor del melanoma es mayor a 1 milímetro. Si el melanoma tiene un crecimiento vertical, es aconsejable que la extirpación alcance la profundidad de la fascia muscular. En esta imagen podemos ver la extirpación con margen quirúrgico en un paciente con melanoma nodular localizado en la pierna, y esta pues es reconstruida con un injerto. La radioterapia en el melanoma se ha considerado clínicamente radioresistente, pero no es del todo cierto, ya que los tumores de pequeño tamaño responden bien a la radioterapia. Radioterapia. Se puede considerar como tratamiento paliativo en recidivas cutáneas, ganglionares, así como en metástasis óseas y del sistema nervioso central. En casos de afección cerebral limitada, puede ser útil la radioterapia estereotáctica. Tratamientos locorregionales. Pueden ser útiles para el tratamiento de metástasis en tránsito, por ejemplo, ablación con láser, interferón o interleucina 2, infusión-perfusión aislada del miembro. La quimioterapia ha sido muy utilizada en el melanoma metastásico, aunque desafortunadamente no ha demostrado mejorar la supervivencia. Sin embargo, con el desarrollo de la nueva inmunoterapia y los tratamientos Diana, su papel ha quedado relegado. Clásicamente se ha considerado la dacarbazina el fármaco más eficaz en monoterapia, seguido del cisplastino. Vamos a tener que la poliquimioterapia, con regímenes que incluyen cisplastino y dacarbazina, obtiene más respuestas que la monoterapia con dacarbazina, pero no incrementa de forma significativa la supervivencia. A continuación vamos a hablar acerca de la inmunoterapia. Dado el importante papel que juega el sistema inmunitario en la génesis y el desarrollo del melanoma, la inmunoterapia es uno de los tratamientos más investigados en este tumor. El interferón alfa en dosis altas y en duración prolongada tiene beneficio como tratamiento adyuvante en pacientes de alto riesgo de recidiva. El problema es su elevada toxicidad y se debe considerar en melanomas de alto riesgo, con ulceración o un espesor mayor a 4 milímetros o una afección ganglionar. También se puede dar el caso de usar la interleucina 2 como tratamiento del melanoma metastásico,
produce algunas respuestas completas de larga duración, su inconveniente es la toxicidad. Uno de los avances más importantes en el tratamiento del melanoma en los últimos años ha sido el empleo de anticuerpos monoclonales para potenciar el sistema inmunitario. El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos. Es un regulador negativo de la activación de las células T. Por esta razón, bloquea la interacción del antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos con su ligando y potencia la activación del sistema inmunitario. Fue la primera inmunoterapia en demostrar un aumento en la supervivencia global en el melanoma avanzado. El nivolumab y el pembrolizumab son fármacos anti-PD-1 que producen activación linfocitaria como mecanismo antitumoral, eficaces en pacientes que han progresado y en el caso de melanomas con mutación de BRAF. El tratamiento de elección en el melanoma BRAF nativo y una opción de tratamiento en pacientes con BRAF mutado. Fármacos antidiana. El conocimiento molecular de alteraciones genéticas que conducen a cambios en las vías de señalización intracelulares ha llevado al desarrollo de tratamientos dirigidos, inhibidores de BRAF, como el bemurafemib y davafemib, e inhibidores de MEK, como el cobimetinib y tramatinib. Estos fármacos han demostrado eficacia en pacientes que tienen una mutación B600 en el gen BRAF, que son aproximadamente en el 50% de los melanomas. Además de ser activos en monoterapia, combinados con inhibidores de MEK, son más eficaces con mayor aumento de la supervivencia. Estas combinaciones forman parte del tratamiento de primera línea en los pacientes con melanoma avanzado BRAF mutado. Los inhibidores de BRAF, en combinación con los inhibidores de MEK, forman parte del tratamiento de primera línea en el melanoma avanzado BRAF mutado y son de elección cuando se necesita una rápida respuesta. Tras la extirpación del melanoma se recomienda un seguimiento periódico cada 3 a 6 meses durante los primeros 5 años y luego anualmente. Se recomienda la exploración física, la cual es fundamental en todas las visitas. En los estadios 1A y 2A no se recomiendan pruebas de imagen, solo ante la sospecha clínica. En los pacientes con alto riesgo se debe considerar la realización de una tomografía computarizada toracoabdominal durante los primeros 5 años y en los estadios 3C se recomienda además una prueba de imagen cerebral durante los primeros 3 años de seguimiento. Prevención. Para la prevención es fundamental concientizar a la población del riesgo de la radiación UV. Se recomienda evitar la exposición al sol en horas de máxima intensidad de radiación. El empleo de cremas con factores de protección solar adecuados, vestir ropa protectora ante una exposición prolongada al sol y sobre todo si se tiene el fototipo de piel sensible. Por otra parte, el uso de cabinas de bronceado aumenta el riesgo de padecer melanoma, por lo que se debe evitar el uso de estas. Se recomienda en personas de mayor riesgo al menos una vez al año una exploración dermatológica.